Muy buenas seguidores de deporte norteamericano. Como veis en el título, este vídeo no es de NFL, sino de NBA. Voy a analizar al actual entrenador de los Boston Celtics, Brad Stevens. En 2013, Doc Rivers dejaba el banquillo de Boston para irse a Los Ángeles. En ese mismo verano se fichó a Brad Stevens, el cual fue entrenador de Butler durante varios años, en el cual consiguió llegar a ese equipo a dos finales de la NCAA. Decir que su situación en la llegada del equipo fue bastante mala en el sentido de que tenía jugadores bastante malos, ya que había sido el traspaso de Kevin Garnett y Paul Pierce a los Brooklyn Nets. Decir que esa misma temporada no fue buena, ya que terminaron con un récord de 25-57. Pero decir que ya la mano de Stevens se notó, ya que jugadores como Jared Sullinger, Brandon Bass, Avery Bradley o Jeff Green mejoraron sus datos progresivamente durante toda la temporada. Y Jordan Crawford fue jugador de la semana. Decir que esa temporada no tuvo mucho más de sí, ya que quedaron de los últimos en la conferencia este y eligieron en el draft a Marcus Smart. Fue ya la temporada 2014-2015 donde se dio ese gran paso, ya que se traspasaron a Rajon Rondo y Jeff Green. El último había hecho en los Boston Celtics unos 33 partidos donde estuvo jugando de unos 17 puntos por partido, un nivel que no ha demostrado ni anteriormente ni posteriormente. Además, en esa llegada llegaron jugadores como Jay Crowder, que poco a poco iban a ser piezas claves durante las siguientes temporadas, o Isaiah Thomas, que fue por creo que una segunda ronda. Decir que en esa misma temporada, tras la llegada sobre todo de Isaiah Thomas, es donde se dio un gran vuelco a la situación del equipo, ya que se quedaron en creo que la séptima posición de la conferencia este, donde se enfrentaron los Cleveland Cavaliers en los playoffs. Decir que tras esa temporada y fuera de playoffs en primera ronda o con un 4-0, algo normal también ante ante un equipo que llegó a las finales, se veía que podía estar mejorando los Celtics y que la transición de estar muy mal en la temporada pasada a la reconstrucción en la siguiente había dado sus frutos. Es decir, que habían conseguido una reconstrucción, aunque hubiera sido muy leve, en apenas una temporada. Decir que la llegada en el 2015-2016, es la temporada esa, se dio otro gran paso, que fue aumentar sus valores tanto Isaiah Thomas como Avery Bradley como Jay Crowder, jugadores que tenían unos valores sobre Avery Bradley sobre los 12, 14, pues aumentaron también sobre todo ese jugador, el escolta, tanto ofensivamente como su nivel defensivo. Además destacar que Jay Crowder dio ese paso ya que le pusieron de alero y jugadores como Evan Turner que llegaron al equipo en la temporada anterior habían dado un paso alto y eran el sexto hombre de esa franquicia. Además también jugadores como hemos dicho antes, Jared Sandlinger siguió avanzando, también Kelly Olynyk también se le vio una mejoría ya que se lo usaba mucho como un pivot para usar como tiro de tres. Tyler Zeller también tenía un papel bastante importante en el sentido de que en la temporada pasada creo que anotó unos 10 puntos con esa y era un refuerzo en el rebote para el equipo. Con eso y con un equipo bastante formado en el que se destaca el juego en movimiento, es decir, en todo el rato en pases, en abrir mucho la pista, algo que Brad Stevens ha enseñado en las siguientes temporadas, hicieron que se quedaran creo que quintos, sextos de la conferencia este, lo cual les enfrentó a los Atlanta Hawks. Decir que esa primera ronda se pensaba que los Celtics tenían bastante capacidad de poder eliminar a los de Atlanta. Pero lesiones, otra vez, sobre todo en Bradley, que no pudo jugar, le hicieron que cayeran en la primera ronda, pero sí, no con un 4-0. En ese mismo verano llegó una de las piezas claves que están actualmente, que es Al Horford. Entonces una buena agencia libre. Es decir, que en esa misma temporada se apostó mucho, es decir, que fue la pasada, se apostó mucho por el ataque, ya que era uno de los mejores de toda la liga. Pero el problema que han tenido estos Celtics, sobre todo en temas de rebotes, se afianzó en esa temporada, ya que Al Horford lo usaban también como un jugador para mover el balón desde fuera del tiro interior, es decir, en tiro exterior,
para rotar sobre todo el balón y los rebotes eran apenas. Es decir, que jugadores como Avery Bradley cogían muchos rebotes. Es decir, que también fue un paso grande para Jay Crowder, que avanzó en su nivel, y también jugadores como Jaylen Brown, que llegaron en el draft. Es verdad que no tuvo un gran papel, sí, pero sí demostraba que podía tener mucho futuro. Además, destacaba que Isaiah Thomas tenía un gran papel en la plantilla, promediando 28 puntos por partido. ¿Qué pasa aquí? Que Brad Stevens, sin tener apenas rebote, siendo uno de los peores equipos, creo que el 16 peor en el rebote, consiguió ser el mejor equipo del este. Esto hace ver que tanto en su juego principal, entre el quinteto principal, que eran Isaiah Thomas, Avery Bradley, Jay Crowder, Al Horford y aún haces Amir Johnson, hacían que, además de ese plantilla, los jugadores que tenían un segundo papel, como Marcus Smart, Gerald Green o Jaylen Brown, tenían un papel fundamental en el tipo de rotación. Además, el papel fundamental de que tenía Avery Bradley en esa pasada temporada era que ayudaba también a la defensa del jugador que tenía Isaiah Thomas, ya que al ser también un jugador de menos estatura, sufría mucho con los bases bastante altos o intermedios. Decir que quedaron ofensivamente, creo que fueron pues el sexto, séptimo, octavo equipo mejor de la ofensiva de la NBA, y consiguieron llegar a los playoffs como primero la conferencia este, como he dicho, ya con unas más de 50 victorias, lo que hacía ver que se había pasado de 25 en el primer año de Brad Stevens a llegar a las 50 en apenas 4 años. Decir que la primera ronda se enfrentaron a los Chicago Bulls y malas noticias que tuvieron fue la que se murió la hermana de Isaiah Thomas, además de alguna lesión por ahí, que se pudo ganar en la primera ronda. Una de las cosas que peor llevaba a los Celtics cuando llegaron a los playoffs en las temporadas pasadas, sobre todo contra Atlanta y sobre todo en Cleveland, porque no ganaron ni un partido. Y después ya se pasó a la siguiente ronda, los Washington Wizards, donde ganaron la serie por 4-3 y llegaron a las finales de conferencia, algo que para los Boston Celtics era muy importante, sobre todo para atraer agentes libres en el mercado de verano, pero perdieron. Algo normal también, porque Isaiah no estaba bien ya del pie, que después se ha visto después que necesitó una operación y que necesitaba mucho tiempo de descanso, como ha pasado en Cleveland, y que no era suficiente equipo ya con un rebote, ya hemos dicho anteriormente, bastante malo. Pues si acusas que tienes un equipo al lado con LeBron, con Kevin Love, con Tristan Thompson, que cogen el rebote, pues les hacían sufrir. Con todo esto se llegó a la agencia de libre tras elegir a Jason Tatum en el draft. La idea de Brad Stevens era conseguir a su exjugador de la Universidad de Baylor, que era Gordon Hayward, y así se consiguió. Pero mediante este traspaso también se consiguió a Kyrie Irving. Cuando llegó el momento, se traspasó a Marcus Morris por Avery Bradley, también para conseguir un poco más de rebote. Se fichó al alemán Daniel Theis, donde apenas conocía a la gente, y después se cogieron a Aaron Baines, un jugador que les iba sobre todo a dar rebote, que era algo que necesitaba el equipo. Y con todo esto empezó la temporada y, como sabéis todos, se lesionó Hayward, y después de ahí se hizo la racha de 16 partidos con la mejor defensa de toda la liga. Es decir, que ha pasado los Boston Celtics de tener la defensa número 18 a tener la defensa número 1 en apenas 5 años, con cambios enormes de jugadores. Y con todo esto llegamos al actual momento, en el cual, aunque su defensiva es muy buena, su ofensiva no es lo que se mostró la temporada pasada, ya que en ese aspecto han bajado el nivel. Pero por ejemplo en el rebote han conseguido mejorar. Ya diré datos de qué han mejorado el equipo, que es el sistema de Brad Stevens en sí. Con esto he resumido sobre todo las 5 temporadas que ha hecho, el avance que ha dado, porque por ejemplo equipos como
los Phoenix Suns, como los Orlando Magic, como los Angeles Lakers, como los Sacramento Kings, 4 equipos que han tenido muchos jugadores en el draft, como los Philadelphia 76ers, donde han sufrido mucho en las últimas temporadas, no han sido capaces de dar el salto que han dado los Boston Celtics en apenas unos años, y sobre todo que solo han estado un año sin estar en playoff. Uno de los datos más interesantes del entrenador de los Boston Celtics es que 9 de cada 11 jugadores que ha tenido en el equipo han hecho peor temporada después de irse de los Boston Celtics. Es decir, jugadores como Brandon Bass, Isaiah Thomas, Jake Crowder o Jeff Green han hecho peor temporada o están haciendo peor temporada desde que se fueron de los Boston Celtics. Decir también que de cada 9 jugadores de 15 han hecho mejor temporada de la que hicieron antes de llegar al equipo. Es decir, por ejemplo, Isaiah Thomas, que estaba en los Sacramento Kings o que estaba en Phoenix Suns, cuando llegó a los Boston Celtics hizo mejor temporada. Eso hace ver que primero el primer dato es un 80% y después es un 60%. Algo que es totalmente muy difícil conseguir y que solo un buen entrenador puede conseguir. También, en sus 5 temporadas ha tenido más de 56 jugadores. Es decir, que ha tenido por temporada 10 jugadores nuevos. Eso hace ver cómo ha cambiado el sistema durante los años y que la única pieza clave del equipo es él. Y el único que se ha sostenido esos 5 años es el mismo Brad Stevens. Y que le da igual tener un jugador que otro, ya que puede mejorarlo y hacer que el equipo siga creciendo. También es verdad que han hecho buenos traspasos, han elegido buenos jugadores en la agencia libre y han conseguido esas cosas. Otro de los datos que he visto es que están haciendo la segunda mejor defensa y segundo mejor ataque de los 5 años que ha estado. Además, es el año que está cogiendo mejores rebotes defensivos y creo que es el cuarto en ofensivos. Esto hace ver que también ha mejorado en el dato defensivo en los rebotes últimamente. Es verdad que ya no le cogen tantos rebotes ofensivos y que coge más defensivos, algo que es verdad que la temporada anterior se ha visto claramente. Decir que su juego principalmente, como he dicho anteriormente, es de movimiento constante. Son 4 jugadores abiertos y uno interior, donde se pasan todo el rato el balón de una dirección a otra dirección, haciendo cortes para intentar a canasta fácil y conseguirla. Además, el triple lo ha usado mucho en la temporada pasada, es verdad que ha empeorado, pero la mejora ha sido que jugadores que no tenían una función tan ofensiva los ha mejorado, como Francis Marcus Smart tuvo una temporada de más de 10 puntos y los ha transformado esa falta ofensiva que tenían en una faceta defensiva. Como hemos dicho anteriormente, Avery Bradley, que era un jugador de unos 12 puntos, ha sido capaz de ser un jugador de unos 15-16 y también ser uno de los mejores defensas de toda la liga. Esto hace ver que adapta a los jugadores. Uno de los datos también importantes es Al Horford, el dominicano. La temporada pasada fue el mejor pívot y ala pívot en promedio de asistencias, promedia 5 asistencias por partido, ya que su función de pasador era muy importante para el sistema Brad Stevens. Además, jugadores como Jaylen Brown o Jason Tatum tienen un juego tanto de posición de 3 como de 4, lo que ayuda también, como hemos dicho anteriormente, al rebote. Decir que lo que se espera de Brad Stevens es que esta temporada, más o menos, según los partidos que le quedan, que iguale el récord de la temporada pasada, o que incluso lo puedan mejorar. Yo creo que es verdad que están mucho con las lesiones y yo creo que pueden mejorar un poco en 1 o 2 partidos el récord de la temporada pasada. Decir que no hemos visto la plenitud de Brad Stevens porque esta temporada yo creo que era la que se iba a ver realmente lo buen entrenador que es, y se ha demostrado sin jugadores como Gordon Hayward o como bajas ahora de Kyrie Irving, en los cuales sigue luchando con jugadores de secundaria como Shea Larkin, como Daniel Theis, que están teniendo una gran faceta en el equipo, aunque el último, el alemán, está lesionado, pero que están haciendo que den un gran paso. Además de jugadores que se han elegido en el draft como Marcus Smart defensivamente, Terry Rozier
ese segundo base de los Boston Celtics. Dijeron a Kelly Olynyk y le ha puesto como un pivot a la pivot que juega de 3 y que yo creía que no iba a tener mucho futuro en la liga, pero ahora los Miami Heat está haciendo también una temporada estilo Boston Celtics y lo están usando también de esa faceta. Jaylen Brown ha dado un paso sobre todo bastante grande con la lesión de Gordon Hayward, aunque se estaba diciendo que podían poner a Jaylen Brown de 2 y Jason Tatum de 4. También decir que Marcus Morris, por ejemplo, un jugador que siempre ha jugado de alero, está jugando de ala pivot. También para coger más rebotes y está haciendo una gran temporada. En resumen, yo creo que Brad Stevens, con su juego tanto defensivo, que es lo que le gusta a él y lo que ha mejorado esta temporada, tanto ofensivo, con las facetas del gran movimiento que tiene él y cómo puede adaptar el juego en las situaciones que esté, hacen que sea el mejor entrenador actual en la liga. Es verdad que también hay entrenadores que también son buenos, pero yo creo que por su edad sobre todo ha hecho que un equipo que se pensaba que una reconstrucción iba a hacerla en, no sé, que empezara la reconstrucción realmente al cuarto o quinto año, sea en un año uno de los equipos que estuvieran en playoff. Por último, daros las gracias por el ver el vídeo. Si os gusta, darle a like, y si queréis que analice otros entrenadores de la liga, me lo podéis poner en los comentarios. Decir que en Semana Santa voy a poner varios vídeos de tanto de NBA, de NFL, de NHL y de MLB, sobre todo de MLB, que es cuando empieza la temporada regular y que no va a ser todo el rato NFL. Es verdad que he estado subiendo mucho NFL también por el draft. Y decir que a los que seguís la NFL tranquilos, que los vídeos de los wide receiver tie-in y de la offensive line ya están grabados, solo me quedan subirlos. Uno será para seguramente el domingo y después otro para después de vacaciones. Deciros que me podéis seguir en Twitter, Miguel Hijosa, que tenemos cuenta ya de Instagram del canal de YouTube que se llama Territorio Norteamericano, y también hay un podcast de Territorio Norteamericano que lo podéis escuchar en iVoox, donde hablo sobre toda la actualidad más en global. Son unos 27-28 minutos donde hablo sobre la actualidad y eso que no hemos metido la MLB todavía. Daros las gracias y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.